Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo número 17 de Sala de Espera de Cardiac en Vascular. En esta ocasión tenemos a mi gran amigo, el doctor Pablo Gaspar. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por tu programa, por tu equipo. Muchas gracias. Déjenme decirles que el doctor Pablo Gaspar es médico cirujano oncólogo. ¿Es así, doctor? Así es. Además, músico y concertista. ¿Cómo la ven? Sí, soy amateur del piano. O sea, no soy un pianista profesional, pero sí, pues tengo varios años estudiando el piano, aparte de la actividad como cirujano oncólogo. Siento que es un complemento que viene desde la infancia, ¿no? O sea, no es algo reciente y que pues he seguido cultivando a través del tiempo y es parte de, pues, yo creo que de mi estabilidad profesional, el complementar con la música del piano, la ejecución del piano, y en general, pues, soy melómano, me gusta mucho la música. Excelente. ¿Qué tipo de música, doctor? Desde Pues, yo creo que crecí influenciado por la música clásica. O sea, mi padre también fue médico, también fue oncólogo radioterapeuta, y, era un apasionado de la música de Juan Sebastián Bach. De hecho, él tenía un grupo coral, de gente que cantaba las obras y em, pues, la música coral de Juan Sebastián Bach. Y aunque él murió muy joven, de 42 años de edad, yo tenía 5 años y él dejó una colección enorme de obras de órgano, obras corales, los oratorios famosos de Juan Sebastián Bach. Tenía mucha música orquestal y tenía también discos de organistas famosos. Él hizo su residencia en radioterapia en Nueva York y era muy amigo de Virgil Fox, el organista del Riverside Church de Nueva York, que es un órgano monumental. Entonces yo escuchaba esa música y tuve la oportunidad de tener a mi primera maestra de piano, la maestra Carmelita Castillo, que fue esposa del director del Conservatorio de Puebla, el maestro Bernal, y estuve con ella varios años y después entré al conservatorio 2 años y medio. Ya estando en la preparatoria, pues tuve que decidir qué hacer y pues obviamente opté por la medicina, ¿verdad? Entonces, pues ya estudié medicina y durante toda la carrera yo también dirigí un coro de jóvenes que se llamó Juan Sebastián Bach y poníamos obras clásicas, no solamente de Juan Sebastián Bach, sino obras corales de diferentes autores. Y al terminar la carrera, pues me fui a la especialidad a México. Allá hice cirugía general, después cirugía oncológica en el Centro Médico Nacional. Obviamente durante esos 5 años, pues solamente tocaba piano cuando venía a descansar a Puebla. Entonces dejamos una pausa bastante grande, como de unos 10 años después, ya que regresé a hacer la el ejercicio de la especialidad. Eh, Pasaron varios años, tuve la oportunidad de conocer a mi segunda maestra de piano, la maestra Olena Silic. Me fue a ver al consultorio precisamente por un problemita que tuvo tumoral en el cuero cabelludo. Y en la historia clínica, pues me enteré que era una pianista de Kiev, de las grandes escuelas de piano de Moscú. Cuando todavía era la Unión Soviética, le tocó a ella prepararse en esas escuelas pianísticas extraordinarias. Y pues pasaron los meses, tal vez unos 2 años después de que yo la vi por primera vez como paciente, y mi hija, que también en la actualidad es médico, mi hija más chica y mi hija del medio también, pues me pidieron que les diera clases de piano y les empecé a dar clases de piano. Pero pronto, probablemente en un año, mi hija, la más chica, me dijo: oye, mi papá, quiero que me consigas una maestra de piano porque creo que ya ya es suficiente o lo que tú me puedes enseñar, creo que podría yo aprender un poquito más. Y sí, efectivamente, me acordé de la maestra Olena Silic, le localicé su expediente, le hablé por teléfono y
aquí comentamos algo muy importante que me dijo en ese momento y que yo siempre lo he considerado así. Me dice, sí, doctor, con mucho gusto, pero lo más importante es que tengan piano en la casa, dice, porque luego me piden clases de piano y no tienen piano. No, no, sí, le digo, sí, sí tiene piano, tenemos piano. Entonces ya fue mi hija a la entrevista, la aceptó como alumna, empezó a progresar rápidamente. Y yo dije, bueno, pues, ¿por qué no reinicio otra vez las clases de piano? Esto que estoy platicando fue hace más o menos unos 16 años que volví otra vez a tomar las clases de piano. Y bueno, ya para entonces también ya tenía buen rato haciendo cirugías oncológicas aquí en Puebla, en varios hospitales, dando clases en la universidad. El curso de cirugía en la UPEB lo di durante 30 años y pues me repartía yo los tiempos para poder compaginar música con medicina. Hasta la fecha tomo clases todos los domingos, de 9:30 a 10:30, 11 de la mañana, y entre semana buscar por lo menos unas 3 4 horas de estudio en piano, porque el piano es como cualquier ejercicio físico, como cualquier actividad mecánica. Hay que estar haciendo ejercicios, mucho ejercicio pianístico, y poner una obra nueva, pues es empezar de cero, es desconocer completamente la obra, la ejecución mecánica se va estableciendo poco a poco y siempre que empieza uno una obra, dice uno, seré capaz de tocarla porque la maestra va incrementando cada vez la dificultad, tanto técnica como de interpretación. Y pues al terminar cada obra, pues yo creo que empleamos un promedio de 4 meses, 6 meses por obra. Sí ponemos al mismo tiempo probablemente 2 o 3 obras y de todos modos estar recordando las obras anteriores para poder tener siempre un repertorio porque hacemos 2 recitales por año. Entonces me tengo que compaginar para tener siempre 2 fechas al año para presentar recitales o son recitales más que conciertos, ¿no? He dado algunos conciertos aquí en Puebla, pero siempre es importante eh, tener el contacto con el público, de tener tablas, tener dominio del estrés, del nervio, de la presión del público. Y es un momento fantástico, ¿no? Cuando uno ejecuta frente a otras personas que has trabajado durante varios meses. Muy bien, qué interesante. ¿Cómo fue es decir, Pablo se queda prácticamente sin padre a los 5 años? Así es. Sí, mi papá fue un oncólogo radioterapeuta que se hizo en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Fue jefe de residentes. Fue probablemente el primero o segundo radioterapeuta en México. Llegó aquí a Puebla para fundar un hospital oncológico que eh, subvencionaba o invertía en él el señor Jenkins. Este hospital pues era un pues, edificio muy grande con toda la tecnología en ese momento y tenía ya una bomba de cobalto y eso fue en 1963. Jenkins murió en 1962. Mi papá murió en un accidente en vacaciones en Veracruz, en Casitas. Él tenía 42 años de edad ¿En qué cuando año fallece él? en 1963, O sea, un año después de Jenkins. un año después de Jenkins. Y entonces el hospital pues ya no se pudo llevar a cabo por la cuestión del manejo de la radioterapia, porque en ese entonces no había quien lo pudiera manejar. Y finalmente esta bomba se utilizó en el Hospital Universitario de Puebla. Y entonces para mí siempre fue un probablemente motivo subconsciente, porque yo no esperaba hacer oncología. O sea, yo cuando me entré a estudiar medicina tenía la idea de hacer oftalmología, pero pues pasaron los años, terminé
la carrera y mi idea era hacer neurocirugía, pero ya después en el internado del servicio social tuve la oportunidad de que se me ofreciera la posibilidad de hacer cirugía pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Pero cuando pasé el examen nacional, estando en la fila ya para firmar mi entrada a cirugía pediátrica, me arrepentí y me pasé a cirugía general, Ok. el Centro Médico En el último Nacional. momento ya. Sí, y estando en Centro Médico Nacional, ya en cirugía, después de 2 años, se me presenta el terremoto del 19 de septiembre de 1985 como R2 de cirugía en el hospital de cardio Neumo. Y pues se cayó el hospital de Neumo, yo estaba en el de cardio. Todo el mundo sabe lo que ocurrió en Centro Médico Nacional y en el Hospital General. Me tocó esa situación terrible del terremoto y yo estaba rotando precisamente en cardioneumología. Entrábamos a cirugía cardiovascular. Empezaban a hacerse las primeras cirugías de trasplantes. Y cuando ocurre este desastre, pues salimos del Centro Médico Nacional y el doctor Roberto Blanco Benavides, que era el jefe del servicio, me pidió que me fuera a rotar a mama, al servicio de mama. Y pues yo protesté, porque yo decía, pues yo quiero hacer cirugía abdominal, cirugía torácica. Y me acuerdo que me dijo, ¿lo tomas o lo dejas? Pues fui a rotar al servicio de mama, que en ese entonces todos los cirujanos oncólogos que habían estado en Centro Médico Nacional se rotaron a otro hospital en San Ángel y en la Gineco 4 del IMSS. Y conocí ahí al doctor Román Torres Trujillo, un cirujano oncólogo muy eminente de la cirugía oncológica de mama. Y roté ahí 2 meses. Me gustó mucho, cambió mi punto de vista totalmente y me dijo, pásate a oncología. Y pues yo la verdad no tenía ni siquiera pensado esto. Y cada vez que me lo encontraba en el hospital, en los pisos, me decía, ya lo pensaste, te vas a pasar a oncología. Hasta que finalmente dije, bueno, pues sí, me paso a cirugía oncológica. Entonces el destino me tenía señalado que tenía que ser oncólogo igual que mi papá. Ok. ¿Qué? Así es. Es decir, que inconscientemente quizás ahí estaba la ¿alguna vez no tuvo el deseo de seguir los mismos de papá? No No, hubo yo esa recuerdo muy bien que en ese entonces probablemente tenía mucho de razón cuando una residente de cirugía estaba platicando con nosotros como residentes de cirugía qué especialidades íbamos a tomar, porque ya estábamos en R2, teníamos que decidir si seguíamos en cirugía o nos metíamos a cardiovascular, eh, urología, cirugía vascular. Y alguien por ahí dijo, no, yo voy a oncología. Y ella dijo, pues es que en oncología todos se mueren, porque en ese entonces así era, ¿no? O sea, la mortalidad era muy alta. Yo me quedé con esa idea. Pero cuando yo roté en el servicio de mama, el doctor Román Torres Trujillo me dijo, no, 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 esto no es cierto, te voy a pedir una rotación al departamento de tumores mixtos, que era cirugía abdominal y torácica oncológica en Centro Médico Nacional. Y mi punto de vista cambió completamente y fue cuando decidí cambiarme a cirugía oncológica y pues vi que era fascinante la cirugía de cabeza y cuello. Ahí aprendí cirugía de cáncer oral, de lengua, de encía, maxilar, cirugía de tiroides, cirugía de eh, el tumor del glomus carotidio, que son tumores de acceso quirúrgico muy interesante, el cáncer de laringe, cirugía de tórax. Entré en muchas cirugías de tórax con el doctor Padilla Longoria, un eminente cirujano mexicano que hizo su especialidad en Nueva York y en Canadá y se vino a México a dar esta área de la oncología. Y pues rotamos en cirugía abdominal y pues prácticamente cáncer de vesícula, cáncer de hígado, cáncer de riñón, cáncer de colon. Pues con los años uno aprende que cualquier célula del organismo
no hay una célula que no pueda tener una mutación neoplásica. Hay tumores de la raíz del pelo, hay tumores de la retina, hay tumores de mediastino, de colon, de piel, pues yo tuve la oportunidad pues de ver toda esta gama de tumores, tanto el aspecto quirúrgico como las que hacíamos en ese entonces se llamaban sesiones conjuntas, en que entrábamos a discutir un caso, por decir algo, de cáncer de riñón, y entraban los radioterapeutas, los quimioterapeutas, los internistas, los endocrinólogos, los cirujanos generales, los cirujanos oncólogos, y a discutir los casos especiales, porque como nos han enseñado siempre en la escuela, nos decían en la escuela médica de todos los médicos, no hay enfermedades, ¿verdad? Hay enfermos. Cada enfermo es diferente. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, pues tengo un paciente con un tumor de riñón, pero es diabético, es hipertenso, es cardiópata, tiene problemas endocrinológicos, eh, es un joven de 32 o puede ser una mujer de 60, puede ser un paciente que está tomando múltiples medicamentos. Entonces, pues hay enfermedades, pero cada enfermo es completamente diferente. Entonces, mi panorama de la medicina a través de la oncología, pues ha sido, eh, pues yo lo puedo considerar como fascinante, ¿no? La cuestión quirúrgica. Y pues ahora que me hiciste el favor de invitarme para hablar de la cardiología y su relación con la música, pues dije, pues sí, sí tiene mucha relación, ¿verdad? Ok. Eh, nuestro sistema dopaminérgico, adrenérgico, es pura cardiología y pura música, porque son los dos neurotransmisores importantes para la apreciación y la interpretación de la música. Y cuando me lo mencionaste, me acordé de Eber von Karajan, un director de orquesta de la Sinfónica de Berlín, que alguien le pidió, le sugirió que si le permitían hacerle valoración clínica durante sus ensayos, y le tomaron el Héctor, la presión, la frecuencia cardíaca, y por supuesto que había fluctuaciones importantes con cada movimiento de las obras. Si era alegro, si era lento, si era staccato, si era presto, o si era lento, o si era rapidísimo. Y lo sorprendente es que este hombre, este extraordinario director de orquesta, también era piloto aviador, y le tomaron las mismas muestras cuando manejaba su avioneta, y había más fluctuaciones eh, electrocardiográficas cuando dirigía la orquesta que cuando manejaba el avión. Oh, qué interesante. Esas cosas, ese experimento es muy interesante. A mí me gusta cuando veo un paciente, veo su electrocardiograma y ya no necesito preguntarle muchas cosas. Solo con ver el electro puedo ver más o menos qué personalidad tiene, cómo va, por qué va. El electrocardiograma realmente es una ventana al alma, o sea, te expresa muchas cosas. Así es, efectivamente. Eh, Creo que los antecedentes, el ambiente previo a un cáncer y a un problema cardíaco es prácticamente el mismo. Tenemos las mismas causas, las mismas etiologías. La hipertensión, la obesidad, la falta de ejercicio, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol, la herencia. Y creo que los pacientes cardiópatas, eh, sobre todo me imagino que los que tienen hipertensión y otros problemas cardíacos, pues tienen esos mismos antecedentes, ¿no? El tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo, la obesidad. Y un problema interesantísimo que, que se aprecia, que es el estado inflamatorio crónico. La obesidad condiciona elevación de las sustancias inflamatorias, cortisol, catecolaminas, interleucinas, factor de necrosis tumoral, que son capaces de producir alteraciones celulares que finalmente llegan a la mutación de algún gen que regula la velocidad de crecimiento de las células. Entonces,
Cuando yo veo un paciente oncológico, sobre todo mayores de 50, no hago ningún procedimiento, sino los ve el cardiólogo. Electrocardiograma, valoración cardiovascular preoperatoria, y me espero a que me den el semáforo, ¿no? La valoración de Goldman, Goldman. Ujú. Goldman 1, 2, 3, 4, y ya si me dan ventana verde, pues pasamos con tranquilidad al quirófano. Y si no, pues que me digan qué se tiene ¿Qué que se hacer tiene que para que hacer se opere. previamente? Sí, ese es un tema muy interesante. Me gustaría regresarme un poquitito ahora sí que lo que es creo que ya estaba entrando en una pregunta que teníamos ahí. O sea, todo este aspecto de la música, cómo las cosas nuevas que se van generando, cómo se puede ver en un paciente, ¿no? Y creo que ya lo estamos empezando a tocar. Pero antes que eso, me gustaría ver una cosa. Yo recuerdo cuando estaba en el internado, mi maestro, yo fui jefe de internos, bueno, es otra historia que debo comentar después. Fui postulado para jefe de internos, pero ahí hay algo que no viene al caso ahorita. Pero me acuerdo que el jefe de enseñanza me dijo, tú vas a ser excelente especialista. Y yo soy interno, o sea, o sea, ¿qué rollo con eso? ¿No? Y me Sí. quedé viendo, el doctor Lee, me acuerdo, me quedé viendo así como, ¿doctor qué? O sea, ¿por qué me dice eso, no? Eh, y después ya que tuve la especialidad y que pasé el tiempo, me di cuenta, pues, que realmente él vio algo. Entonces, aquí mi pregunta es, un médico que creció a la par la música con la medicina y que después en la especialidad dejó un poquito la música, ¿qué vio ese doctor en ese residente de cirugía? ¿Qué pudo haber visto? ¿Por qué tanta insistencia de ver a sea de mama o o tumores mixtos? Sí, influyeron muchas cosas. El doctor Román Torres Trujillo, cuando yo ingresé a hacer esta rotación después del terremoto, tenía un servicio, era el jefe de servicio de mama, un servicio muy bien organizado, en donde había revisiones bibliográficas y se revisaban temas: cáncer de mama, cistosarcoma filodes, mastopatía fibroquística, una serie de patologías de la mama, cirugía plástica, el papel de la radiación, la hormonoterapia en los cánceres de mama. Y era una verdadera lluvia de artículos que teníamos que revisar. Y a mí me fascinaba. Nos dejaban un artículo por sesión a cada uno de los residentes y se leían 6 artículos. Yo llevaba 4 Ok. o 3, ¿verdad? Entonces, probablemente él se fijó en mí de que me interesaba, que me estaba yo interesando, por los temas oncológicos en mama, sin haber tenido siquiera contacto con esa especialidad. Y empezando a platicar con él, resulta que él era originario de Zitácuaro y mi mamá era originaria de Zitácuaro. Y su hermana, de mi hermana de mi mamá, había sido novia del doctor. Oh my God. O Lo sea, que son las o sea la que lleva toda una historia ahí toda de una historia. Entonces, cuando ya después de casi un mes de trabajar ahí con él estaba totalmente entusiasmado de volver a saber de esas jóvenes que él había conocido cuando dejó Zitácuaro. Salieron ellos de Zitácuaro a los 13, 14 años. Él se fue a la Ciudad de México a terminar la preparatoria, a estudiar preparatoria y a estudiar la escuela la carrera de medicina en la UNAM en México. Y mi mamá en ese entonces se vino a Puebla a estudiar enfermería en el Hospital Latinoamericano, que tenían ahí una escuela excelente de enfermeras, que fue donde conoció a su vez a mi papá, que venía a hacer su internado. Él hizo la carrera en Guadalajara y se vino a hacer el internado a ese hospital y ahí conoció a mi mamá. se casan, se queda aquí. Se casan, se quedan acá, eh, lo mandaron a él a hacer radiología. Primero hizo radiología 3 años en Phoenix, Arizona. Y cuando regresa otra vez a Puebla, empieza la idea de hacerse un hospital de oncología y lo mandan a hacer radioterapia
a Nueva York, becado por Jenkins. Entonces, todas estas historias que estoy platicando, pues se entera el doctor Román Torres Trujillo y me dice, tú tienes que ser oncólogo. Ya, ya, ya. Sí, o Por eso sea, la pregunta que estás haciendo, sí. parece que me estás haciendo una historia clínica. No, es que yo estoy tratando de ver a un médico, porque yo soy muy fan de los genes y cómo se transmiten de forma parcial, o puede haber genes que se transmiten de 1000 años a este momento, y como un gen muy proximal no necesariamente tiene que transmitirse con todo ese conocimiento. De hecho, parte de mi teoría también es que los genes transmiten esa inteligencia y ese conocimiento también, o sea, solamente es cuestión de despertarlos. Entonces yo estaba viendo si este doctor estaba viendo esa parte en Pablo, ¿no? Decir, Pablo puede sacar todo lo que el papá tuvo o no pudo tener y reexpresarlo, y se me hace muy, muy interesante. Y no, no es parte de una historia clínica, sino es parte de conocer a Pablo, ¿no? Exacto. Es parte de conocer a Pablo, cómo Sí, pero me llega a ser. interesa, me llama mucho la atención cómo lograste sacar toda esta información, ¿verdad? Atando cabos. Bueno, ¿por qué lo eliges habiendo tú tenido una experiencia semejante, ¿no? Que tu maestro te dijo, por algún motivo también te dijo, vas a ser un excelente cardiólogo y lo eres, Es, ¿verdad? Y lo reconocemos todos los que te conocemos. Y es la parte que yo siempre me he preguntado, ¿no? A veces me han dado ganas de ir a preguntar cómo vio eso, ¿no? Ahora lo puedo ver en mi residente, lo puedo ver en los estudiantes y digo, quizás él vio eso, pero no tengo una respuesta concreta de qué fue lo que vio, pero creo que es una similitud. Yo estaba en la biblioteca, me dormía estudiando en la biblioteca, en aquellos tiempos no había la forma de sacar los artículos como ahora en el internet, sino del Indes Médicos, entonces iba al Indes Médicos, estudiaba el tema, y iba y revisaba varios libros y ya le decía me hice amigo desde la biblioteca y le dije, esos artículos los quiero para mañana. Entonces siempre estaba estudiando artículos nuevos, siempre, siempre lo más nuevo, ¿no? Entonces quizás también eso él vio, no lo sé, pero de que vio algo lo vio, ¿no? Entonces algo muy interesante. Y más que nada, esto es porque, bueno, ahora Pablo que se conecta con la música, se conecta con, lo abandona un tiempo en la residencia y ahora Pablo está estudiando otra vez medicina y está estudiando, o sea, sigue estudiando medicina y está estudiando, reestudiando la música, aprendiendo cosas nuevas y así es el organismo, sigues aprendiendo cosas nuevas día a día. Yo recuerdo cuando estaba en la especialidad de electrofisiología, ahí también en el Hospital General de México, en la unidad de electrofisiología del departamento de la UNAM, y cuando yo estaba ahí en la sala, un cardiólogo ya grande me decía, Nico, ¿te ves feliz ahí en sala? Le digo, esta es mi vida. O sea, yo estoy aquí y esto es música para mí, estar en la sala de hemodinamia, en la sala de electrofisiología sobre todo, viendo los electrocardiogramas, cómo pasan la actividad eléctrica intracardíaca. Para mí eso es una experiencia impresionante. Pasaban las horas y yo no las sentía. Y ahora la intención de traer al doctor Pablo Gaspar aquí, pues es que nos comente un poco de su vida, que la gente lo conozca y también cómo llega un médico a redirigir la medicina. Yo no sabía todo esto de cómo Pablo tuvo todas esas indecisiones, ¿no? De a dónde ir, cuál carrera, oftalmología, y al final de cuentas la vida lo lleva, como bien lo dice, a ser oncólogo. Y eso es algo pues muy impresionante de mi parte. Y ahora, ¿cómo se relacionan las enfermedades cardiovasculares con la oncología? De manera muy importante. Yo he identificado un patrón en pacientes y ahorita que hablamos de este director de música, cómo lo suben al avión y se dan cuenta que tiene más impacto su corazón en la música, indudablemente él ama más la música, y eso es bien interesante. Yo he identificado una arritmia previo a los pulmones, a los cáncer de tórax, de pulmón, y esos pacientes vienen frecuentemente conmigo por extrasístoles ventriculares. Ahora, cada vez que llega un paciente conmigo con una extrasístole ventricular, inmediatamente pienso en los factores de riesgo para que pueda tener un cáncer, porque me han tocado pacientes, ya son varios, con extrasístoles ventriculares, y entonces te enfocas a querer curar la extrasístole ventricular, pero generalmente es el corazón está manifestando algo oculto, y entre esos son tumores de mediastino, tumores de pulmón,
que se manifiestan con problemas de extrasístoles ventriculares. Entonces el corazón sí está muy conectado también a los cánceres. Sí, de hecho, todos los cánceres, hay una entidad que se llama síndromes paraneoplásicos. Entre una de esas es la acantosis nigricans, que se oscurece el cuello, la axila, la ingle, eh, y se presenta en pacientes con cáncer de estómago, con cáncer de colon, pero también en pacientes diabéticos. Entonces, la diabetes también es una manifestación de un cáncer. A mí me ha tocado ver muchos pacientes que en cuanto se quita el cáncer de estómago o se les dio quimioterapia o se corrigió el problema neoplásico, se controla la diabetes en forma perfecta, ¿no? Porque sabemos que los tumores pueden producir sustancias semejantes a la insulina, se llaman insulina-like, y que pueden estar produciendo eh, daño o incluso generando anticuerpos contra la insulina o contra el páncreas, ¿no? Entonces, es muy interesante la conexión que hay entre varias especialidades, como en este caso estamos viendo la cardiología, con la música, los cambios Los cambios en la dopamino adrenérgicos, los cambios cuando un paciente tiene un cáncer, tienen extrasístoles y o se desentona el instrumento, ¿no? o se empieza a Se desentonar empieza a el desentonar, instrumento. se empieza a desafinar y dices: "Hey, ahí hay algo", ¿no? Y hay que identificarlo rápidamente. El director de la música lo identifica rápidamente, ¿no? Y dice, Exactamente. Y mencionabas tú algo muy importante con respecto a la genética. Efectivamente, cuando uno analiza la historia de los músicos, pues habitualmente influye mucho la genética, ¿no? Vienen familias, me viene a la memoria Juan Sebastián Bach, que sus abuelos, sus tíos, varios hijos de él fueron eminentes músicos, no tan grandes como Juan Sebastián, pero sí la genética es un aspecto muy importante. Eh, mi abuelo era, bueno, sí, mi abuelo, el padre de mi papá, también le gustaba mucho la música. Tuve un tío organista profesional que estudió en Buffalo, Nueva York, la carrera de organista, que en ese entonces la ejecución del órgano en las grandes iglesias, en las catedrales, era muy importante. Y creo que aquí, como tú dices, la genética va cambiando, los tiempos van cambiando, la música va cambiando. Yo fui a París, a Notre Dame, a escuchar un concierto de órgano y después se incendió la iglesia y entrevistaron al organista. Y el organista dijo algo muy cierto, dice, antes la música de órgano monumental era central para las coronaciones, las bodas, los eventos religiosos importantes, pero ahora el órgano monumental, pues ya prácticamente se toca algunas veces durante el año para conciertos o para gente aficionada al órgano. Dice, pero ya estamos viviendo la desacralización de la música. Y eso es inevitable, ¿no? O sea, la música nació con la iglesia, nació con la religión, se vinieron las revoluciones, la revolución francesa, la revolución rusa, las revoluciones, la caída de las monarquías, y también cambia la música. Vinieron músicos revolucionarios como Chopin, ¿verdad? Que cambiaron drásticamente la música, y ahora obviamente pues la música ha perdido ya bueno, lo que fue en un momento la cuestión religiosa, y pues ahora tenemos ya, conforme avanzan los años, eh, música sinfónica, ópera, eh, ya después no solo desacralización, modernización, ¿no? O sea, yo soy un amante de la música de los Beatles, de la música de los Rolling Stones, ¿verdad? Del rock and roll, y ahora me gusta escuchar los nuevos grupos que salen continuamente, que siguen siendo música extraordinaria y que cumple el papel fundamental de la música, que es la emoción. O sea, en una ocasión, recuerdo, estaba en una boda, yo lo he platicado, encontré una concertista mexicana, no me acuerdo bien ahorita el nombre, la encontré ahí en una boda.
y hablaba yo, a mí me gusta poner música en las intervenciones y pido mi música, me concentro, estoy haciendo la incisión, buscando el vasito para cauterizarlo y siempre les digo, esto es arte, vean, es arte y me conecto a la música. Pero nunca había habido una experiencia tan interesante como hace apenas unos meses que fui a Chicago con 2 de mis hijos y nos subimos allá al sky ese, ¿no? Que te inclinan y ves hacia abajo, el tilt. Y entonces cuando me asomé, digo: "Ay, como que sí me llegó siempre cierta cosa", ¿no? Pero al momento que te van a inclinar, ponen música. Entonces, esa música totalmente ahuyentó como esa experiencia de algo de miedo, ¿no? Y verdaderamente me impresionó el impacto que tiene en la música, porque esta maestra me decía, es que la música debería estar en las salas de operación, debería estar ahí para operar con toda esa calma, debe haber un ambiente bonito, debe haber un ambiente extraordinario ahí. ¿Qué Sí, opinas de es eso, doctor lo Pablo? que tú dices es real. Yo toda la vida, desde que llegué a Puebla, desde el primer día que entré a quirófano, ya como cirujano independiente, siempre entro con música. Y tengo música para nefrectomías, que es Rachmaninoff. Tengo música para tiroides, que es Mozart, o sea, me relaja, me tranquiliza, estaba operando en cuello. Tengo música para Vivaldi, que es cirugía menor para las patologías de glándula mamaria. Tengo música como Skravin, música de los grandes compositores rusos para cirugías muy complejas, ¿no? Sarcomas retroperitoneales, donde tienes que estar jugando ahí al borde del filo con la aorta, con la cava. eh, y como dices tú, esa sensación de terror y ya la música te tranquiliza. O sea, puedes estar en una situación muy compleja en cirugía, pero la música, desde antes de dormir al paciente, él ya está tranquilo. Ya está tranquilo la anestesióloga, ya están tranquilos los asistentes, ya están tranquilos los ayudantes, ya estamos tranquilos todos. Y lo primero que me preguntan cuando entramos a quirófano es: doctor, ¿qué quiere escuchar? Entonces ya les digo yo, a quién vamos a escuchar, qué pieza, quién es el autor, por qué la estoy pidiendo. Y probablemente algunos muchachos, algunos jóvenes, pues no sé si se les parecerá extraño o raro, pero creo que yo no podría. Me gusta la cumbia, ¿no? O sea, la sonora santanera, pero creo que no va con ninguna pieza, con ninguna cirugía. El salto del cavernario, ¿no? Eso es para otro momento. Exacto. Y A yo mí, digo, tú sabes que me gusta ¿y mucho cómo es que a Pablo Gaspar le gusta el salto del cavernario? Justamente En está. cambio, en reuniones, en fiestas, digo, eso me libera, ¿verdad? Pero jamás va a combinarse con una cirugía en quirófano, ¿no? Como tú dices, para mí el mejor lugar del mundo, del universo, es el quirófano. O sea, no hay otro lugar en donde yo me sienta mejor. A lo mejor disfruto, pues no sé, un atardecer, estar en el mar, estar de vacaciones, pero el quirófano es parte fundamental de mi vida, de mi felicidad, y lo acompaño con la música. Eso sí, siempre. Ese es algo muy ad hoc porque yo de repente entro y me ponen tipos de música, le digo, es que esa música no es para operar, o sea, justamente ese tipo de música no, o sea, obviamente la música que a mí me gusta es no tanto la clásica, he puesto clásica en Interlomas, cuando voy a Interlomas con el doctor, mi amigo Antor Meneses, que le mando un fuerte saludo y un abrazo, y cuando voy a hacer las punciones de las venas, ¿no? Le digo, a ver, ponme esta música y le digo, mira, vamos a hacerlo con estilo, cuando sale la gotita, y me encanta eso, ¿no? Con música clásica, pero más que nada creo que es la conexión que te dé paz en ese momento y que te ambiente. Y es muy interesante ver cómo para cada tumor, para cada área eligen una música. Qué bella experiencia. Yo nunca lo había hecho así, quizás porque yo casi siempre hago lo mismo, ¿no? Casi siempre es mi rutina es la implantación de marcapasos o ablaciones y pero creo que también dentro de eso hay diagnósticos muy diferentes y lo importante es conectarse con eso. Pero bueno, hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que las enfermedades cardiovasculares, así como las enfermedades oncológicas, nos avisan, la gente que nos esté viendo, pongan atención al doctor Pablo Gaspar.
Hay que identificar eso. Hay que ver primeramente la genética, si hay familiares con cáncer. Después hay que ver si está haciendo un signo, un dato que nos está avisando que viene un cáncer, que ya lo vieron, diabetes en ocasiones, que puede quitarse el tumor, se cura la diabetes, pero a veces problemas de laringe y que puede realmente ser un aneurisma que está conectado con el corazón y no ser cáncer, también un diagnóstico diferencial, o puede ser una acantosis también y que puede ser relacionado a un cáncer, ¿no? Entonces, si les están empezando a poner negro el cuello, las axilas, la región inguinal, aguas. Entonces hay que acudir porque quizás está haciendo un dato que no estemos bañando bien, sino que está manchándose la piel por esa incrementación de la melanina, ¿no? Entonces se está hiperpigmentando esa piel y me imagino que una vez que se cura el cáncer también no se, eso puede tener regresión, ¿no, doctor? Puede haber una regresión de esa acantosis. Así es. Em, todos los cánceres eh, nos obligan a seguir vigilando al paciente de por vida. O sea, un paciente que tiene cáncer, nosotros decimos entre comillas que está curado. O sea, si fue un cáncer de próstata, fue un cáncer de mama, este, no se da de alta el paciente porque sigue teniendo la, la amenaza genética. O sea, sus genes ya tienen información para alterar las velocidades de crecimiento. El caso más emblemático es pacientes con cáncer de pulmón, que también pueden tener cáncer de laringe, cáncer de lengua, cáncer de esófago, cáncer de vejiga, por el mismo efecto del tabaco, que tiene carcinógenos. Y ahora los pacientes que tienen cáncer, pues habitualmente el cáncer se desarrolla por mutaciones que han ido presentándose a través del tiempo, a través de los años, y por eso es que entre más años vivimos, pues más expuestos estamos a las mutaciones en nuestras células. Y ahora más que en siglos pasados, porque ahora nos exponemos a carcinógenos pues casi todos los días y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, todos los días usamos lociones, cremas, colorantes, desodorantes, cosméticos, tabaco, alcohol, medicamentos, drogas, inhalamos los hidrocarburos del medio ambiente, la radiación solar. Entonces, la gente dice: "Oye, doctor, ¿por qué hay tanto cáncer ahora, no?". Pues, afortunadamente, los cánceres son más frecuentes en edades más avanzadas, por arriba de los 50, 60 años, cosa que antes no se lograba vivir tanto, ¿verdad? Ahora vivimos más años gracias a la medicina y, por lo tanto, personas que viven más años, pues, tienen más riesgo de desarrollar cánceres o enfermedades que antes no se vivían. A mí me llama mucho la atención cómo, pues, nos entristecemos, nos lamentamos cuando vemos un paciente de 90, 95 años de edad con Alzheimer. Digo, bueno, pues qué bendición, ¿no? Que llegó a los 95, ¿verdad? Primero, No importa que tenga Alzheimer, pero disfrutó toda una vida y probablemente ese mismo hombre se operó del apéndice, de la vesícula, le hicieron un cateterismo, tuvo infartos, un un marcapaso. marcapaso, lo trae puesto, ¿verdad? Se muere y sigue trayendo su marcapaso y logró llegar a los 95. Algo muy interesante para el público, es decir, el cáncer en sí lo que es una variación en la formación de células, o sea, las células deben tener un orden en cada estructura del organismo. Histológicamente está diseñado para producir pelo, para producir uñas, mucosa gástrica, etcétera, etcétera. Y se tiene que estar replicando, es decir, Pablo no es el mismo de hace un año. Es un Pablo nuevo. Ese Pablo ya no existe. Ese Pablo ya se cambió en todo su cuerpo. Aparentemente es el mismo cuerpo, pero no es cierto. Son células nuevas en su gran mayoría. Se están regenerando las del corazón. Todas las células están viviendo, mueren, se vuelven a reproducir. Somos seres cambiantes continuamente. Entonces, ¿qué pasa cuando nos exponemos a todos estos ambientes cancerígenos y entre más avanzan los químicos, más posibilidades hay? El sol, estar mucho expuesto al sol, la piel blanca, todo eso y no necesariamente ser blanco, pero sí influye más para poder hacer un cambio en esa displasia que se empieza inicialmente a generar una alteración en las células y entonces eso es lo que es el cáncer, una formación de células en forma desordenada
y con características diferentes. Es decir, si deben producir uña, ya no producen uña, producen otras cosas y también producen sustancias tóxicas que a final de cuentas son lo que mencionaba el doctor, lo que es la diabetes light o insulina light, ¿no? Algo que parece a la insulina, hace los mismos efectos y te genera todo como si fueras una persona diabética, quitan el tumor y entonces se va a la diabetes. Cuando los pacientes llegan conmigo me dicen, ya soy hipertenso para toda la vida, le digo, no hay toda la vida. En la escuela me enseñaron que cuando una persona se declara hipertenso va a ser hipertenso siempre. Ahora estoy plenamente convencido que no es así. O sea, usted se puede curar si baja de peso, si cambia sus condiciones y además puede que encontremos por ahí una cosa que le está generando la hipertensión y se cura y entonces ya no va a ser hipertenso al menos por unos buenos años, ¿no? Entonces son cosas muy interesantes que han cambiado mucho la medicina de cuando fuimos a la universidad a lo que tenemos actualmente. Yo tengo bien claro que en mi familia hay mucho cáncer, o sea, mis abuelos, entonces siempre he tratado de identificar si hay alguna estructura que me esté generando algún cambio o cáncer. Y he dicho, quizás yo pueda morir de otra cosa, pero creo que de cáncer, si vivo muchos años, sí me voy a morir de cáncer. ¿Por qué? Pero, por ejemplo, mis últimos estudios que hice, no tengo ni diabetes, ni colesterol, nada. Todos los estudios salen perfectos en ese aspecto, pero que eso quiere decir que quizás un cáncer sí lo pueda tener. Entonces, la genética es algo muy importante. Entrando a este tema para que el público nos pueda sacar un poquito de provecho, doctor, de esta charla. Gracias nuevamente por venir con nosotros. Esperemos que no sea la última vez. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes? Porque cuando la gente escucha cáncer, generalmente es un llanto. Y eso es en el propio paciente como en la familia. Entonces, y sí, yo creo que desafortunadamente hay unos cánceres más agresivos, otros más, podemos decir, menos agresivos o que tienen un porcentaje de curación muy alto. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes en este momento, doctor, en el mundo y en México? Sí, la frecuencia de los cánceres, como todas las patologías en medicina, es por edades, por sexo, por raza. Por edades, los más frecuentes en la infancia son los tumores del sistema nervioso central, leucemias, linfomas y tumores de los huesos. Entonces hay que estar muy pendientes con los niños, ¿verdad? Que saber que estas son los cánceres más frecuentes. En gente joven, cáncer de testículo, ¿verdad? Es de jóvenes de los 20 a los 30 años y más avanzada la edad, por arriba de los 40, en mujeres cáncer de mama, cáncer cervicouterino, más avanzada la edad en mujeres cáncer de endometrio y el cáncer de ovario tiene dos picos, en gente joven y en gente de edad más avanzada en mujeres. Y en hombres y en mujeres, entre los 45 y los 60, el cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, más o menos van en esas edades. Y en los hombres, en edades avanzadas, 50, 60 años, el cáncer de próstata. Entonces, teniendo este conocimiento, nosotros, en el momento en que entra una persona al consultorio, pues decimos, si es un niño, bueno, ¿por qué me lo traen? Seguramente trae una leucemia, un linfoma, o bebés, los tumores de riñón, los nefroblastomas o enfermedad de Wilms, son casi exclusivamente de la infancia. O si vemos entrar una mujer de 45, 50 años que viene con rostro afligido, pues vamos a pensar que probablemente traiga un cáncer de mama o viene por un problema de mama. Entonces, si hablamos de aspectos genéticos raciales, los cánceres de estómago son muy frecuentes en gente de origen oriental. En Japón, la causa más frecuente de cáncer es en estómago, en Japón. En Chile también el cáncer de estómago es una incidencia muy elevada. En los países orientales también los cánceres de laringe y de nariz son causados por un virus eh, de Epstein-Barr que extrañamente en América y en Europa producen gripa, pero en estos países como en África o en otros países orientales producen carcinoma nasofaringio. O sea, otra vez ahí con la genética, ¿no? Ahí está la Estamos, genética, ¿verdad? somos diferentes genéticamente. Exactamente. Y entonces, los cánceres más frecuentes es de acuerdo a la edad, si es hombre, si es mujer, y esto puede orientar a las personas que nos escuchan
en qué grupo están, ¿verdad? Cuáles son sus antecedentes genéticos que pueden influir y también está muy en relación a ciertos hábitos. Sabemos que las personas que combinan tabaco con alcohol, pues el riesgo de cáncer de esófago es mucho más alto que la población en general y entonces esta información puede ser de utilidad. Ok, a nosotros, nosotros somos una empresa como tal, yo soy el doctor Nicolás Reyes Reyes, cardiólogo, pero aparte, este equipo de producción es prácticamente nuestra empresa Cardiac en Vascular, ¿no? Cardiac en Vascular, ¿qué hace? Pues es prácticamente diagnosticar. O sea, el doctor Pablo Gaspar ve a un paciente, entra y ya más o menos sabe dónde situarlo, ¿no? Así como el doctor Nicolás Reyes ve a un paciente y dice, ah, ¿y usted por qué viene aquí si se ve tan joven? ¿Qué le pasa? ¿No? Porque me lo traen. A ver, cuénteme cuál es su historia, ¿no? ¿Quién lo recomendó? ¿Por qué vino? Eso es ya el aspecto clínico, pero como dar un poco más allá, porque yo estaba pensando ahorita en el doctor que falleció, en el doctor, el papá del doctor Pablo Gaspar. ¿Me repite su nombre de su padre, por favor, doctor? Jorge Gaspar Landero. Doctor Jorge Gaspar Landero, que falleció, cómo impactó en el mundo, cómo impactó en Puebla, cómo se quedó un proyecto ahí pendiente de realizar, que hasta la fecha no hay un hospital como tal oncológico en Puebla. Dentro de la institución privada está en centro, en el sur, el centro oncológico que hicieron, y pues dentro de los institutos como es el ISSSTE, el Seguro Social, pero hoy como tal un centro oncológico no existe. Y los que me están viendo saben que no existe un centro oncológico como tal donde podríamos tener toda esta clase de tumores. Quizás sí hay oncólogos muy capacitados, tanto oncólogos médicos como quirúrgicos, pero estamos ahí todos juntos, ¿no? En un hospital. ¿Por qué no formar un centro oncológico en estos tiempos y continuar con esa genética que dejó el doctor Bueno, Jorge, pues yo Jorge creo que aquí Gaspar? la primicia es que en Christus Muguerza, ahí ya se construyó un hospital específicamente para cáncer. O sea, tuve el gusto y el privilegio de que el director me permitiera estar piso por piso viendo las estructuras en la base del sótano, pues está todo el servicio de radioterapia. Va a haber radioterapia, va a haber medicina nuclear, todos los tratamientos que se utiliza radiación, rayos gamma, electrones, eh, radioisótopos, que son sustancias radioactivas que se pueden inyectar en la sangre para ir a atacar un cáncer de tiroides, de hueso. eh, Tiene área específica para quimioterapia, o sea, es completamente un hospital oncológico. Totalmente, ya estamos haciendo el spoiler del centro oncológico y Exacto. que ojalá tengamos la oportunidad también de estar ahí y de cual estamos enterando que el doctor Pablo Gaspar va a ser partícipe o ha sido partícipe de quizás del diseño de este hospital, de este centro oncológico que tengo De hecho, entendido. me invitaron a verlo, he ido a- a la presentación y pues sí, sí, Pero bueno, me invitaron ya para estar participando. claro, siendo un oncólogo Así es, importante de Cristus Mujerza, yo creo que va a ser parte, o sea, yo lo digo con toda sí. la seguridad, estoy seguro que el director que quizás nos va a estar viendo, seguramente que el doctor Pablo Gaspar va a estar ahí. Entonces, por eso digo que ya estamos haciendo el spoiler de algo que viene y ojalá que estemos ahí en la inauguración. Pero eso es algo muy interesante, lo que yo decía, ¿por qué no hacerlo? Pues es el momento de llevar ahí ese centro oncológico y darle no tanto, no solamente a las instituciones públicas, sino a la institución privada también, tener la oportunidad de darle ese tratamiento que requieran. A dónde quiero llegar? El doctor Pablo Gaspar es un excelente médico, músico, el doctor Nicolás Reyes, creo que compartimos esas cosas que no sabía que compartíamos de la música en quirófano y todo. Pero, ¿qué podemos hacer para la gente que nos está escuchando? O sea, ¿qué estudios se pueden hacer en estos momentos en una persona que tenga entre los 20 y 30 de años de edad o así? ¿Existen ya esos protocolos en sangre o algo que no sea tan agresivo, con una radiografía, una tomografía, que se pueden hacer, doctor, aparte de la historia clínica que ellos se pudiesen hacer? ¿Qué estudios de laboratorio podrían hacerse que nos podrían indicar que están pasando por eso? Y también, ¿qué cuidados deben tomar ahorita para no llegar a un cáncer? Para que no sean esos pacientes que están entrando con nosotros y que ya estamos haciendo el diagnóstico casi desde entrar.
Y como tú lo mencionaste, la joya, la piedra angular de todo diagnóstico oncológico y cardiovascular, siempre la historia clínica, ¿verdad? Porque ahí vas a enterarte de la genética, de los antecedentes familiares de la persona, si fuma, si no toma, si toma anticonceptivos, si es obeso, cuánto pesa, si tiene la presión elevada. eh, y ya al explorar, al revisar al paciente, al ver cambios objetivos, tú ya decides qué estudios vas a solicitar. Yo nunca soy partidario de, como en algunas escuelas europeas, de que todavía ni siquiera te ve el médico y ya te dejan caer encima la tomografía, el PET, una serie de estudios y que muchas veces son innecesarios y más en un país como el nuestro que no puedes gastar o perder pues dinero, ¿verdad? En estudios en forma indiscriminada. Pero en general, los estudios que rastrean el cáncer con mucha facilidad en la actualidad son el Papa Nicolau, que siempre recomendamos que no se olviden que sigue siendo la segunda causa de muerte en mujeres, el cáncer cervicuterino. Eh, en hombres, el antígeno específico de próstata, que es muy importante para la detección oportuna del cáncer. Y pues existen los check-ups en donde es un poquito más racional el estudio, ver una biometría hemática. Un paciente que tiene alteraciones en los glóbulos blancos puede tener leucemia o puede tener infiltración de la médula ósea. Si tiene anemia, puede tener un sangrado oculto en tubo digestivo, en vejiga, ¿verdad? Alteraciones en las plaquetas, si están muy elevadas, está haciendo trombos, tiene un cáncer de páncreas, un cáncer de estómago. O sea, una simple biometría hemática nos puede dar mucha información. Una química sanguínea, un paciente que está con glucosa sin saberlo, meses o años, puede tener una neoplasia subyacente, una química sanguínea, en general de orina, siempre nos va a dar información. Si hay hematuria microscópica, sangre oculta en heces, nos detecta cánceres de colon, pólipos, divertículos, no solamente enfermedades malignas, puede detectar también un cáncer de estómago. Entonces, los estudios básicos que normalmente se piden en forma general en mujeres y en hombres es lo más sencillo. Un ultrasonido abdominal para ver hígado, vesícula, riñón. eh, de ninguna forma se puede detectar un cáncer de testículo si no lo detecta el médico en una exploración. Y yo me acuerdo que en las historias clínicas en el internado, tú lo has de haber vivido, se ponía, se omite. ¿Pero por qué se omite revisar, hacer un tacto rectovaginal o por qué se omite revisar un testículo cuando son cánceres muy frecuentes? Entonces, una buena historia clínica, Con una buena una exploración. buena exploración y si no, bueno, pedir un ultrasonido para estar más seguros. Entonces, sí son estudios básicos en un check-up, una placa de tórax, un ultrasonido, y en las mujeres a partir de los 40 años, definitivamente todas las mujeres deben de hacerse por lo menos cada 2 años a partir de los 40 años ultrasonido y mastografía. Máxime si tienen carga genética en donde ya la tía, la prima, la mamá han tenido cáncer de mama, bueno, pues agua pasa por mi casa, ese tendrá que ser una valoración anual. Y en personas que tienen factores de riesgo, como tú mencionabas, piel blanca, que se asolean mucho, pues estar vigilando lunares, arrugas, cambios en la piel, que pueden ser muy peligrosos como los melanomas. Entonces, estos estudios pues son básicos y que creo que cubren la detección de la mayoría de los tumores. Hay tumores que son pues prácticamente imposibles de detectar y que cuando se presentan pues ya causan muchos síntomas, ¿no? Casi siempre son los que no se pueden ver, no se pueden palpar, como es el páncreas, como es el riñón, pero un simple general de orina con eritrocitos ahí nos obliga a sospechar de un cáncer de vejiga, un cáncer de riñón. Es decir, que aquí tenemos ahorita información tanto para el público en general, también como para los médicos que puedan ver este programa. O sea, porque un examen general de orina hay que revisarlo por un médico, una biometría hemática hay que revisarlo por un médico. Entonces son los pequeños tips que tienen ahí los médicos para poder una clase de oncología, ¿no? De que puedan identificar algunos puntos. Nosotros tenemos varios pacientes con disnea y nos llegan por Angor, incluso por cefalea, por dificultad respiratoria, por dolor precordial incluso, y pues los observo, los veo pálidos y digo,
no me gusta, hemoglobina de 9. Y entonces uno de los estudios principales que siempre pedimos es sangre oculta en heces, porque generalmente decimos, esto de alguna vez, ¿qué tal come? Y hay muchas partes de la historia clínica, pero creo que sangre oculta en heces es un estudio bastante simple, no invasivo y muy sencillo, ni caro, y que puede detectar un sangrado de un problema oncológico a nivel de tracto digestivo. Entonces, pues son pequeños tips que podemos tener para cuando haces una buena medicina interna, te lo puedes llevar, ¿no? Te puedes llevar todo eso, pero a veces no todos tenemos la oportunidad de estar en un muy buen hospital para hacer una buena medicina interna, pero sí tenemos la posibilidad de seguirnos capacitando y por esto que este programa también está dirigido a médicos. En esta etapa del capítulo 10 al capítulo 20 también está dirigido a médicos, al público en general y los médicos para que podamos sustraer algo de enseñanza aquí, entonces que podemos dejar esa semillita. Por eso decía que nosotros, se me viene a la mente, hoy precisamente nosotros hicimos una campaña para electrocardiogramas gratuitos para esta torre, ¿no? Y tuvimos alrededor de 30 y tantos personas que acudieron. No fue tan abierta, pero sí, al menos todos los de esta torre tuvieron la oportunidad de tomarse un electrocardiograma y fue gratuito. Entonces estuvimos aquí todo el equipo desde la mañana tomando electrocardiogramas y pues nos puede detectar algunas enfermedades, no todas, pero sí algunas enfermedades cardíacas. Y por eso la intención de saber qué estudios podríamos hacer que no sean tan caros y que no sean tan invasivos, quizás como una tomografía, que es caro, y a pesar de que los tomógrafos nuevos ya pueden tener una pequeña porción de radiación comparado con los anteriores, pero sí impacta en la economía. Y creo que lo más simple puede ser lo que nos puede llevar a cosas más estructuradas si las analizamos adecuadamente. Entonces, chéquense al menos con estos estudios. La mayoría de los laboratorios ya lo incluyen. Un examen general de orina, una biometría hemática, una química sanguínea y yo siempre les pongo el antígeno prostático específico arriba de 40 años, ¿no? Generalmente, ¿cómo está tu próstata? Vamos a ver cómo se ha comportado. Y eso lo aprendí de un neurólogo del Hospital General que se fue a Francia y allá descubrió que tenía un SEA de próstata, ¿no? Y me dijo, yo era residente de electrofisiología y me dijo, después de los 40 años, siempre chécate la próstata. Y no se me Exacto, olvida, ahora lo aplico para mí y también para mis pacientes, ¿no? De exacto, siempre estar ahí al pendiente. Entonces exacto. creo que es algo que nosotros tenemos que hacer y me gustaría que la gente que esté escuchando, pues el doctor Pablo Gaspar está en Cristo Muguerza, está en el Hospital Ángeles de Puebla y ya saben que cuando requieran de un oncólogo, pues ahí está el doctor para darles todo el apoyo. Nosotros tenemos mucha confianza en él, forma parte de nuestro grupo que estamos trabajando ahorita y pues también esa es la intención, que sepan dónde encontrarlo. Hospital Cristos Muguerza, del Hospital UPAEP, en el centro, y en el Hospital Ángeles de Puebla. Ahora, ¿por qué a mí como cardiólogo me interesa saber y detectar estos problemas a tiempo? Porque pues nosotros vamos de paso y en un tiempo nos vamos a ir y se quedan otras generaciones y pues requerimos dejarles algo más de lo que ya nosotros estamos haciendo. A veces hay capacidades que no podemos transmitir más que genéticamente. Como decían, un músico es un experto que generalmente no fue por una influencia grande, sino es algo que ya trae genéticamente. Una empresa multimillonaria tiene que ver con mucha gente que participó para que eso llegara a ser multimillonario. Entonces, a veces esas capacidades que tenemos como médicos, y más si nuestros hijos no son médicos, pues es muy difícil compartirlos o dejarlos, pero sí podemos dejar algo a las nuevas generaciones. ¿Por qué a mí como cardiólogo me importa detectar los cánceres a tiempo? Porque ahora bien dicho por el doctor Pablo Gaspar, viven mal los pacientes, se someten a una quimioterapia. No todos los cánceres son mortales, pero hay que dar quimioterapia o radioterapia y esos pacientes entonces llegan a otros nosotros con nosotros por una cardiotoxicidad de los quimioterapéuticos y entonces ahora tienen una miocardiopatía dilatada o llegan con cardiopatía isquémica también por la radiación. Entonces sí hay impacto en la cardiología de esos Sí, de padecimientos. hecho, ahora prácticamente el 80% de todos los cánceres son curables, y más si se detectan a tiempo. Muy ¿Verdad? diferente a lo que le dijo la Muy diferente residente. a lo que se Todos se percibía, mueren. que todos se morían, ¿verdad? Y creo que otro aspecto que yo quisiera resaltar para dejar en toda la población no médica, pero que creo que sí pudiera impactar en la formación de una persona, es que hubiera más interés en educar con la música. Y te voy a decir por qué. La música que se lee en un pentagrama
La música inició con la matemática y la geometría, el orden de las líneas, el pentagrama. Primero empezó con tetragrama, 4 líneas, luego 5 líneas. Poner en puntitos, las primeras notas eran cuadradas porque se hacían con pluma de oca. No sé si tú te acuerdas, los cantos gregorianos, las notas eran cuadradas porque las pintaban con pluma de oca y ya después eran redondas porque vinieron otros tipos de plumas. Pero esas líneas van puntuando los tiempos, los tonos, los lugares, y esas líneas llevan un orden matemático, y las culturas estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha. Algunas culturas leen de derecha a izquierda, otras de arriba para abajo y otras de abajo para arriba. En la música leemos de izquierda a derecha y al mismo tiempo estamos leyendo hacia abajo. El pentagrama de la mano izquierda que va abajo y el pentagrama de la mano derecha que va arriba. Entonces, esa estructura que vino evolucionando a través de los siglos es de tal magnitud que si un niño, porque se tiene que empezar a estudiar música desde niños, ya de adulto es muy difícil. Desde niño empieza esa integración del orden. Yo creo que si ahorita yo les pregunto a todos, ¿para ti qué es eso de que te dieron línea o alíñate? Hay que estar en línea. Es el orden, es esa estructura mental, ¿verdad? Si al niño se le educa desde niño, perdón, desde infante, el estudio de la música, no nada más que toque la batería o que haga ruido, sino que aprenda a leer el pentagrama, que aprenda solfeo, que aprenda ritmo, que aprenda... No va a llegar a ser un gran músico, necesariamente, pero sí puede ayudar mucho en su estructura mental, eh, el uso o el aprender a leer nota, aprender a tocar algún instrumento, sin necesidad de que llegue a ser un gran concertista, porque esto le puede desarrollar muchas cosas visuales, de memoria, de emoción, de cultura, ¿verdad? Y yo creo que si en México hubiera más cultura musical, seríamos muy diferentes. Apenas en el Senado de la República hicieron un festival que fue todo el mes, y yo lo celebro, la verdad, porque nunca se había visto, que se llamó Festival de Blanco y Negro, que fue puras piezas de piano que vinieron pianistas de todo el mundo a estar tocando en la Ciudad de México para que entraran la población en general a escuchar la música y motivar a los jóvenes. Desgraciadamente esto ocurre en México, ¿no? En el Distrito Federal, donde se concentran a veces muchas cosas culturales, pero creo que Puebla es una ciudad muy cultural, y las personas que nos escuchan, que todavía no tienen niños o que tienen niños chiquitos, indúzcanlos a la música, pero a la música desde la lectura de los pentagramas, el análisis de una obra, que desarrollan sus actividades motrices tocando el violín, tocando la guitarra, tocando el piano, tocando el arpa, tocando el acordeón, ¿verdad? Hay tantos instrumentos tan bonitos como la, el, eh, La armónica. la armónica, es una cosa fantástica, ¿no? Entonces, eh, me viene a la mente Gustavo Dudamel, un director de orquesta venezolano, que formó una orquesta juvenil y se volvió mundialmente famoso, ¿verdad? Y pues ahorita es un director de orquesta muy solicitado en todo el mundo. Y empezó desde niño, ¿verdad? Desde chiquito le indujeron la música, y él a su vez jaló una enorme cantidad de niños y formaron orquestas. Y ahorita, bueno, la situación política, económica del país en Venezuela, pues ha dado al traste con estas cosas culturales. Pero creo que está en cada familia, en cada persona, inculcar la música a la familia. Yo tengo el gusto, el privilegio de tener una hija chelista, ¿verdad? Que obviamente empezó desde niña a la música. Su regalo de 15 años, ella pidió ir a escuchar a la Sinfónica de Chicago. Y fuimos a escuchar a la Sinfónica de Chicago. Ella no tenía idea de qué instrumento tocar todavía.
y se enamoró de los chelos en esa ocasión cuando fuimos a, buscar a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Chicago y finalmente hizo la carrera de chelo. Y mi hija más chica también estudió medicina, está haciendo su especialidad en Alemania y es también una brillante pianista. O sea, me supera eh, al doble, o sea, toca precioso. Es ella la que aprendió y que pidió ser que su maestra fuera Exactamente, esta, que pidió la de la subir de Unión nivel. Soviética, Sí, de la que está estudiando neurocirugía, ¿no? sí, estudió cirugía y ahorita está haciendo una especialidad que se llama radiología intervencionista, que está muy relacionada con la neurología en la actualidad. Ujú. Pues qué interesante. En verdad, la música es algo muy, muy, muy bonito. A mí me gusta mucho la música. No, no he aprendido a tomar instrumentos. Mi hermano se ha aprendido a tocar la guitarra, a afinarla mucho. Pero me gusta mucho cantar. Me gusta escuchar cada instrumento y me gusta mucho ir a los conciertos. Eh, Siempre que estoy de viaje busco un concierto. ¿Qué sinfónica va a estar? ¿Quién van a estar? Y he visto también dónde está un poquito más fuerte la música. Aquí cuando el año pasado que estuvimos en Acapulco, vimos a la Sinfónica de Acapulco, excelente, director bien comprometido con la música. Y creo que la música también te puede dar mucha paz, ¿no? Te puede dar, y saber elegir la música que escuchar, porque la música que escuchas te refleja esos sentimientos realmente que puedes necesitar en ese momento. Eh, yo estuve un tiempo en el coro también, desde que estaba estudiando la carrera en la preparatoria de la medicina, en rondallas, estábamos entre semana, y después en la iglesia estuve en el coro también bastante tiempo. Sí, Eh, México, o sea, los mexicanos somos muy musicales, ¿no? O sea, tenemos el mariachi, ¿verdad? Que es fantástico también. Creo que hemos escuchado ya juntos una vez un grupo de mariachi de gente joven aquí en Puebla, extraordinarios. La mayoría de ellos son músicos profesionales de la guitarra, del violín, de el arpa, ¿verdad? Y que decidieron formar un grupo mariachi, pero profesional, ¿verdad? Y fantástico. yo creo que sí es interesante llevar a sus hijos o desde pequeños, empezarlos a llevar a la música, ¿no? A tocar un instrumento y aprender las partituras, ¿no? El pentagrama, porque a mí me gustan mucho las matemáticas, la filosofía y todo, y siempre le digo, la vida es matemáticas. Ay, que tengo ese problema. Son matemáticas, tranquilo, no pasa nada. Entonces, si llevas las matemáticas, vas a llevar eso. Pues qué interesante plática, doctor. Eh, Hablando ya por último, ya estamos fuera casi de tiempo. Digo que podemos pasarnos aquí 2, 3 capítulos hablando y esto nos va a llevar a cosas más interesantes. Creo que hemos dejado mensajes importantes para la población en general, para los médicos, también consejos respecto a lo que debemos hacer con nuestros hijos de meterlos a la música o a la pintura, al arte, a cualquier cosa que pueda interactuar con su cerebro, porque yo siempre he dicho que todo es música. El hecho de ver una ave volar, eso es música. Si eso te genera esa sensación de todo tiene un ritmo, ¿no? Y el mismo, la Sí, tú misma. lo has dicho. Todo es música. De hecho, la palabra música viene de las musas, de la inspiración, ¿verdad? De las hijas de Júpiter, las más brillantes. La música, la pintura, la escultura, que son las principales artes, son consideradas entre la tradición griega como las musas, y la música es la máxima musa del arte, ¿no? Entonces, como dices tú, la pintura es música, la arquitectura es música, y hay gente que tiene la capacidad de, sobre todo músicos ya muy desarrollados que tienen una cosa que se llama un oído total, de escuchar obras y verlas en color. La asocian con verde, con amarillo, con azul, con diferentes tonos. Y no es una invención, eso ya se comprobó con resonancia magnética funcional cerebral, ¿verdad? Que la música nos permite visualizar, ¿verdad? Si yo ahorita te digo eh, Get Back, solito recuerdas la música, ya la tienes aquí, ¿verdad? Y a lo mejor hasta te acuerdas de quién la toca, en dónde la tocaron, este, y te
abre un panorama inmenso de emociones, ¿no? Te abre yo te digo que te abre una ventana al pensamiento en la inspiración, porque cuando tú escuchas, cuando estás en la música, son los momentos en que te llega esa inspiración que necesitas para algo. Para tu propia vida, para resolver un problema, para una cirugía que sabes que de por sí es complicada, que se requiere mucha concentración, pues definitivamente todo es música. Creo que coincidimos en hecho Sí. y en algo que coincidimos también es que ambos traemos sangre michoacana, ¿no? Porque yo también soy de Ah, Michoacán. mira. Entonces, creo que eso es Sí, algo también que coincide. Nosotros somos un poquito más allá, cercanos más a Morelia. Guandacarea es un pequeño pueblo donde yo nací y bueno, pues somos, en pues, Morelia, el Conservatorio de la Rosa, sí, en uno de Morelia los principales ejes de la música. era lo que yo le decía a tu esposa, o sea, de repente extraño yo esos momentos de estudiante en los que continuamente estaba en las obras de teatro, en la música, en el conservatorio de Las Rosas, en el teatro en el Chorocampo, donde estábamos escuchando música, obras, y de repente aquí, pues digo, ¿dónde está la música en Puebla, no? Pero sí hay, ya Sí, Anita me las ha hecho llegar y sí hay. Ahora lo que tenemos que buscar es el tiempo para estar ahí presente, ¿no? Y nuestro tiempo como médicos es bastante ocupado, pero yo pensaba en una disciplina. Ahora que venía aquí, pensaba que nosotros grabamos los viernes. Ya lo he dicho aquí en el capítulo que acabamos de sacar. Y ya nos pusimos que los viernes tenemos que grabar. Entonces, y los viernes tenemos ya, este es el capítulo número 17 que hemos grabado y ya estamos aquí los viernes. Por alguna razón, alguno no se podrá, pero ya sabemos que los viernes se graba. Entonces, si nosotros nos ponemos metas y que es la disciplina de poner en línea todo, si nosotros podemos decir, tal día vamos a escuchar música y vamos a ir al centro. Cuando mis niños eran pequeños, traté de llevarlos al centro, traté de que fuéramos a ver una obra de arte, traté de que fuéramos a escuchar un concierto, pero era algo que a lo mejor cuando no está bien impactado ahí, cuando no está bien inducido, es muy difícil que tú quieras llevar a esa población, pero es el salto. Yo veía la historia de Pablo Gaspar, de cómo la música ha sido parte de su padre, la medicina, y cuándo puedes dar un salto cuando no hay nada dentro de eso, ¿no? En mi familia no había médicos, nadie era médico en mi familia, y sin embargo yo di un salto y fui a la medicina, y eso es cuando te abre un panorama diferente. Entonces, ¿qué queremos ahorita nosotros? Pues impactar en la gente para que dé ese salto y que podamos dejar esa enseñanza. Y se me ocurre, después quizás hagamos una campaña de detección de cáncer y, y la, y la podemos correlacionar a través de, pues algo sencillo, ¿no? Porque también se hacen ya las mastografías y todo, pero a lo mejor algo sencillo, una exploración física rápida, en una campaña donde invitemos al doctor Pablo Gaspar y vamos a una población específica, pacientes de niños, por ejemplo, hasta los 15 años, que vamos a hacer una exploración rápida, que a lo mejor traen una inflamación en una articulación y piensan que es X inflamación y es un cáncer que está generando ahí. Entonces, producción, a lo mejor podemos hacer una campaña de detección de cáncer, ¿no? De donde podamos hacerla también gratuita con una exploración física sencilla. O sea, no meternos más a laboratorios, sino nada más en un aspecto. ¿Cómo ves, doctor? de acuerdo. Y Sí. te felicito Muchísimas por gracias. por este trabajo que haces, que es extraordinario, y sobre todo a tu equipo, que son jóvenes, muy capaces, que yo pude ver la labor profesional de tu hijo cuando llegó a la casa ahí a filmar lo del piano. Qué profesional ya es, y pues que sigue tus pasos de orden, ¿no? O sea, como decíamos, va en la línea. Va en la línea, exacto. Muy bien. Bueno, para terminar, doctor, Pablo Gaspar, después ojalá podamos tener otro capítulo. Hay muchas cosas más que hablar del doctor Pablo y que nos gustaría, siempre nos pedimos que nos dejes un mensaje aquí a la cámara para la gente, los médicos que estén escuchando o que estén viendo. Pues es un placer participar en estas actividades, y yo siempre he tenido el gusto de trabajar, igual que Nicolás, intensamente promoviendo la cultura médica. Tuve el privilegio de ser presidente de la Sociedad de Cirugía de Puebla, de la Sociedad de Oncología de Puebla, y durante estas gestiones, pues siempre traté de promover también la música y actividades culturales. Yo lo que
les quiero dejar de mensaje es que la medicina es un arte, al igual que la música, y que ojalá muchos de los que nos escuchan, si son médicos o están por serlo, esta sea una motivación más para que amplíen su mundo y sobre todo su mundo de las emociones, su mundo del gusto, su mundo del arte. Es un placer haber estado aquí en esta reunión y espero que podamos tener en otra ocasión otro tema que tratar y discutir. Muchísimas gracias, doctor Pablo Gaspar, gran amigo. Pues bueno, suscríbanse al canal, denle like, por favor, y no se pierdan el capítulo. Pronto tendremos un nuevo capítulo, más invitados y muchísimas gracias por su participación. Terminamos con nuestra frase, doctor. Tenemos una frase que ya vi que hablas muy bien inglés: Helping people for a better life. Háganos preguntas, se las podemos contestar sin ningún problema, todo a su tiempo. Y no se vayan, no se pierdan este capítulo. Quiero decirles también que vamos a proyectar algunos videos del doctor tocando el piano. Entonces, estén atentos. Muchísimas gracias.